La crisis económica que agobiaba la España del siglo XVII llevó al conde duque a buscar dinero en empréstitos de banqueros judíos y judíos portugueses mediante la implantación de nuevas contribuciones. Y aún así, tal vez gracias a ello, se llegó al extremo de la bancarrota del Estado. Para procurar mantener el control de la economía nacional, el conde duque intentó la creación de un banco nacional. Una excelente idea, pero en la que fracasó. Y es que ninguna estratagema surtió efecto, ya que España sufrió la dura recesión económica que afectó también a toda Europa. El Estado pagaba con promesas, con títulos, y los banqueros no querían cobrar con promesas y con títulos. Se inquietaban, cansados de recibir papeles en lugar de dinero efectivo. Y bueno, y como consecuencia aumentaban de una manera permanente la tasa de interés. En esta situación y buscando fuentes de financiación que se prometían o se las creía el propio conde duque como poco lesivas, don Gaspar se lanzó a poner en producción la minería explotada por el Imperio Romano, a lo que la sátira de Quevedo no quedó callada. Y desde luego lo barrió. Sin embargo, a pesar de la terrible crisis, entre 1618 y 1640, en un periodo que, como decimos, era de unas dificultades financieras escandalosas, España destinó fondos sustanciales, muy sustanciales, a la guerra en Alemania. La única solución para tantas dificultades la encontró en la devaluación de la moneda. Aquí es donde el conde duque ya empezó a abordarla. En los primeros 5 años se lanzaron emisiones enormes de moneda basura, moneda de vellón, cuyo valor estuvo en adelante sometido a las oscilaciones más impresionantes, bruscas y descabelladas. En 1628, el valor del vellón se redujo al 50%. 10 años después, se ordenó la reestampación del vellón al triple de su tarifa. En 1641, y a consecuencia de las revoluciones surgidas en Portugal y en Cataluña, se hizo una nueva reestampación por el doble de su valor. Pero el año siguiente, en 1642, el gobierno tuvo que hacer una deflación, rebajando el valor de las piezas de 12 y 8 maravedís a 2 maravedís. Las de 6 y 4 maravedís a 1 maravedí y las de 1 a medio, que fue el que era conocido como blanca. De ahí viene cuando aquel dice, no tengo ni blanca. Pues la blanca es medio maravedí en el siglo XVII. Pero si tomó medidas para controlar los excesos que habían hecho otros, por su parte realizó dispendios que como poco podían ponerse a la altura de lo que estaba castigando. No es asunto menor la construcción del Palacio del Buen Retiro, en unos momentos en que la crisis económica estaba acogotando el Estado. Ni las fiestas y saraos que gustaba organizar por el motivo más fútil. Uno de los espectáculos de recreo que más en boga se pusieron durante el reinado del conde duque de Olivares, porque él era el rey, además de las cañas y los toros y de los bailes y mascaradas, fueron las comedias, que casi habían estado proscritas en los siglos anteriores, y se hicieron, durante este tiempo, la diversión favorita del rey. Y al hacerse favorita del rey, se hizo de la corte, y al hacerse de la corte, se hizo del pueblo. Así es que prosperó el arte de una manera maravillosa, dedicándose a la composición dramática a los principales caballeros que, en vez de ejercitar sus títulos en lo que habían conseguido sus ancestros, pues se dedicaban a estas cosas. Y hasta el mismo rey hizo su ensayo de autor. Se representaban comedias, no solo en los sitios públicos,
en los corrales, en el palacio y en las casas de los grandes, sino en las calles y en las plazas y hasta en los conventos. Bueno, esto nos recuerda algo de hoy mismo, ¿verdad? Los caballeros cortesanos, sin exceptuar al mismo rey, se encontraban con normalidad en los aposentos, en los aposentos de los cómicos, con una gracil familiaridad. De estas situaciones, el amigo Felipe IV pues llegó a tener una amistad muy cercana con una de las cómicas más afamadas del momento, que se llamaba María Calderón, de cuya amable simpatía pues acabó naciendo un hijo bastardo, a quien se le puso el nombre de Don Juan de Austria. Un hombre que podía haber tenido una mejor historia, y todo prometía que lo iba a ser, y al final falló. Y es que, el caso que por encima de las necesidades nacionales parecía el conde duque padecía la mixtificación del ególatra. El ansia de mandar y la grandeza medraron en él, en su ánimo, de una forma que podemos calificar de delirante, de extravagante, de trágica. Entre las primeras cosas que llaman la atención sobre esta forma de actuación era la solemnidad de que rodeaba su persona cuando aparecía en público, en contraste con la austeridad que llevaba en su vida privada. Durante su estancia en Zaragoza, en 1642, salía 2 veces al día a pasear por la ciudad y por el campo, acompañado de 12 coches y de 400 hombres armados, unos a pie y otros a caballo. Contrasta, efectivamente, porque luego su vida privada era muy prudente. Mixtificación que no se quedaba en los alardes de fiesta, suntuosos palacios y estrambóticos paseos. Aprovechaba cualquier circunstancia, como en el caso del sitio de Fuenterrabía, que finalmente, y gracias sobre todo a la actividad de su población, y a pesar de la lenta actuación de la administración, resultó una sonada victoria sobre el invasor francés para acumular títulos y triunfos. Fue el de Fuenterrabía, al cabo, su último gran lucimiento, el apogeo de su poder, siendo que a partir de ese acontecimiento, sucedido en 1638, comenzaría su ruina y la ruina de España. El conde duque hizo que se le concediese a él y a sus sucesores la entrega anual de una copa de oro por haber evitado el levantamiento de Portugal. Junto a este decreto le fue concedida una renta de 2.000 ducados, 1.000 vasallos en Sevilla, equivalente a 50.000 ducados, la alcaldía de Fuenterrabía con 300.000 maravedís de sueldo, la tesorería general de la Corona de Aragón. Estos excesos, que llamaban la atención por la actuación tenida con los administradores del reinado anterior, provocaban un gran malestar en el pueblo, que respondía con coplillas y poemas. Pero el valido no dudaba en cortar tales atrevimientos. Como respuesta a un poema de Quevedo, fue Quevedo tomado preso el año 1639 y confinado, según relata él mismo, a una celda insalubre. Mientras, el pueblo llamaba a Felipe IV el hoyo, que se hace más grande cuanta más tierra le quitan. Simpático el pueblo español. Pocos historiadores tratan con cariño la figura del conde duque, a la que, sin embargo, no le niegan prendas, porque además las tiene. Dice, le citan como varón de ánimo constante, de gran resolución, de notable ingenio, que son oscurecidas tras
una breve coma, indicando que eran prendas que oscurecían ser nada señor de sí, poseído de una extraña ambición, vengativo a veces, pocas, generoso y soberbio siempre. No pensaba con maduro examen las cosas. Emprendía las más arduas sin considerar cuáles serían sus resultados y las dejaba en todo punto al arbitrio de la ciega fortuna. Ni cuidaba de ganar amigos, ni de servir a buenos. Para los que murmuraban de él no tenía el disimulo por castigo. Belicoso siempre, estaba atento a las materias del Estado. En fin, una combinación un tanto rara. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.